Estamos viviendo tiempos muy bizarros en el mundo y qué mejor que hablar de distopias para informarnos sobre dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos leer para aprender. Creo que el mundo está como en un momento de mucha catarsis y mucho aprendizaje y mucha crisis. Y estos libros los escogí de una lista como muy específica y muy intencional, porque son libros que son una especie de distopia en diferentes géneros y hasta son historias de lo que puede pasar si no cuidamos lo que estamos haciendo hoy. El primer libro de esta lista es una fantasía, se llama Babel, de R.F. Kuang, y habla sobre un estudiante de Oxford que es de origen chino pero creció en Inglaterra y llega a Oxford con esta promesa de entrar a un departamento especial de traducción que se llama Babel, pero los encargados de la traducción en Oxford no solamente están a cargo como de la historia de los lenguajes, sino que también tiene magia estos lenguajes y ser el intérprete de estos lenguajes. Y se da cuenta que eso le da mucho poder al Reino Unido y eso los vuelve como ese peligro entre tener mucho poder y qué hacen las naciones que tienen mucho poder. Y si él puede pertenecer tanto a la mayoría como ciudadano inglés o a la minoría como ciudadano, no ciudadano, pero como originario de China. Entonces es esta disputa entre qué hacen los colonizadores y qué hacen los colonizados. Y creo que es un tema muy ad hoc a estos tiempos. El siguiente libro es la trilogía de Área X de Jeff Vandermeer y son 3 libros en uno. El primer libro se llama Aniquilación y sigue la historia de qué pasa cuando la humanidad está peleando contra la naturaleza. Hay un área que se llama Área X, que es un área que los científicos y los gobiernos no han logrado como contener y pasan cosas muy extrañas allá adentro. Entonces, al grupo que vamos a seguir es como el 7º grupo que entra a este lugar. Los otros grupos les han pasado muchas cosas que no han logrado como resolver qué está pasando ahí dentro y vamos a seguir este grupo en particular de mujeres científicas que entran a este espacio y en el momento en el que entran empiezan a pasar cosas muy raras y es como esta lucha de qué pasaría si la naturaleza respondiera contra la humanidad. El siguiente libro es una ficción literaria y se llama This Time Tomorrow de Emma Straub y sigue la historia de nos hace la pregunta de qué pasaría si pudieras cambiar alguna cosa de tu vida, si pudieras regresar en el tiempo y qué cambiarías de tu realidad hoy. Esta en particular es la historia de Alice, que tiene 40 años y su vida está bien, pero como que tiene ahí como una falta de algo y de repente un día despierta y se da cuenta que tiene 16 otra vez, que es el día de su cumpleaños de 16 años y lo más impactante para ella no es solamente regresar como a este cuerpo y a esta persona de 16 años, sino que en ese pasado su papá está perfectamente sano. Y en el presente, su papá, no sé si se está muriendo, pero está enfermo, no está bien porque es más grande. Entonces, como que se queda con todas estas preguntas de qué le hubiera gustado hacer diferente y todo está como estrechamente ligado a su relación con su papá. El siguiente libro y una de mis distopias favoritas de recomendar se llama Estación 11 de Emily St. John Mandel. Este libro sigue la historia de una pandemia en la cual solamente sobrevive el 1% de la población. Entonces, ¿cómo se vería el mundo después de una pandemia con el mundo no funcionando como funcionaba antes y regresando un poco como a la edad de las cavernas, sin electricidad, sin transporte, sin tecnología, cómo sobreviviríamos los humanos? Y la forma en la que está contada como que va en diferentes momentos del tiempo desde que empieza la pandemia hasta años después y cómo vuelven a ser como un nuevo orden y cómo se organiza la sociedad a partir de la post-pandemia. Y creo que es un libro muy interesante porque explora cómo los humanos al final
pues siempre vamos a ser humanos y siempre vamos a cometer errores. El siguiente libro se me hizo una premisa muy interesante que mencionar en este video. Se llama Nothing to See Here, de Kevin Wilson, de dos amigas que son muy buenas amigas, se distancian por muchos años y por azares del destino se vuelven a encontrar, y una de ellas criando a sus dos hijastros y le pide ayuda a la otra amiga porque necesita ayuda. Pero la cosa peculiar de estos niños es que cada vez que se sienten agitados, empiezan a incendiarse. En la portada pueden ver un niño incendiándose. Entonces, cuidar y criar niños que no están en control de sus emociones. Y creo que habla de temas muy atinados en la maternidad y la paternidad. El siguiente libro también es como una especie de ciencia ficción distopia. Se llama The Mountain in the Sea, de Ray Naylor, y sigue la historia de un descubrimiento de un grupo de científicos de una empresa o corporación que descubre que hay un lugar en el océano donde hay una especie de pulpo que ha aprendido a desarrollar un lenguaje y un modo de cultura como muy avanzado para ser animales muy similar a los humanos. Entonces, obviamente, este grupo de científicos van, entre ellos una doctora que está muy curiosa de entender a esta subespecie y a esta cultura y cómo es este lenguaje y cómo comunicarse con ellos si tienen esta inteligencia similar a los humanos. Pero obviamente hay muchas otras personas y muchas otras empresas interesadas en explotar y explorar y abusar de este nuevo descubrimiento. Entonces, mientras los humanos están peleando por quién se acerca o no a los pulpos y quién se comunica o no, qué les van a hacer, nadie le pregunta a los pulpos qué piensan de esto. Y si llevamos esto tema como muy distopiano a la realidad, no es ajeno a ningún tipo de colonización ni de abuso de poder entre humanos. No es nada nuevo en nuestra sociedad y cultura. El siguiente libro se llama The Year of the Flood, de Margaret Atwood. Este libro tiene muchos años existiendo y me encanta cuando hay autores que ven venir muchas cosas que nadie se puede esperar que iban a pasar, pero de alguna forma vamos prediciendo cómo va nuestro futuro según lo que está pasando hoy en día. Y este libro sigue la historia de una pandemia en un futuro donde todo ya está como muy, como que la gente ya perdió un poco su dirección y su camino y se dejó llevar como por las cosas hedonistas. Hay una pandemia que ocurre, pero es una pandemia provocada por el hombre. Es una pandemia a propósito. No sabemos exactamente quién o por qué la provocan, pero el caso es que mata a básicamente todas las personas que están en contacto con en esta pandemia. Pero hay dos personas que sobreviven, hasta donde sabemos. Una es Ren, que se queda encerrada en un club triple X, protegiéndose de la pandemia, y eso hace que se salve. Y otra es Toby, otra mujer que se queda barricada dentro de un spa. Y ahora estas dos mujeres tienen que decidir si van a salir, cuál es el riesgo de salir, si están a salvo o no están a salvo, si hay más personas que sobrevivieron o no. Y es como toda este mundo post-pandémico, un poco apocalíptico, donde dos mujeres tienen que decidir si están o no seguras y qué van a hacer ahora. El siguiente libro se llama The Children of Men, de P.D. James, y vamos a hacer una historia que irónicamente pasa en 2021, pero en el momento en el que se escribió 2021 era como un año futurístico. Y en esta historia vamos a ver que en Inglaterra todos los hombres del mundo se han vuelto estériles. Entonces ya no hay nueva vida, ya nadie se reproduce, ya no hay niños, bebés, absolutamente nada. Entonces hay suicidios masivos, hay mucha decepción, hay mucha la gente empieza como a perder su propósito y el mundo empieza a ser muy bélico sin los niños y sin la capacidad de crear nueva vida. Un historiador de Oxford que es invitado por una mujer que le dice que hay un círculo como de revolucionarios al que probablemente le gustaría pertenecer y si se quiere unir a ellos, y hay como algo que están tramando, hay algo que saben en este pequeño grupo de revolucionarios que podría cambiar el futuro. El siguiente libro de esta lista se llama The Ministry of Time, de Kaliane Bradley, y este nos
como que es una suposición de que por fin un país, en este caso Inglaterra, descubre el viaje en el tiempo. Y lo que hacen es traer a personas de diferentes momentos de la historia que no sobrevivieron en la historia como para no cambiar el pasado, pero estos soldados, estas personas que traen de diferentes años de la historia no entienden qué hacen ahí, no entienden la tecnología que hay en este futuro hipotético y tienen a una persona, cada uno, que les va a ayudar como a integrarse a la sociedad actual y les va a explicar qué pasó. Y vamos a seguir en particular a esta mujer que está a cargo como de mediadora y de manejar a este hombre que rescataron antes de que se muriera, en teoría de 1800, creo, 1847, que se supone que se muere en una expedición al Ártico, pero realmente lo rescatan y lo llevan al presente. Y vamos a ver cómo estas dos personas interactúan, cómo uno se va adaptando. Y hay un plan como muy extraño y siniestro dentro de toda esta historia que ninguno de los dos entiende. Y los dos van a tener que ir resolviendo qué está haciendo este ministro del tiempo, esta parte del gobierno que se dedica a viajar en el tiempo. Y obviamente qué tan positivo o negativo sería eso. Y el último libro que inspiró este video y que estoy escuchando en audiolibro ahorita se llama Our Missing Hearts de Celeste Ng y sigue la historia de es una especie de distopia en la que cierta etnicidad está prohibida, cancelada en un país y estas personas, cuando alzan la voz y reconocen esta etnicidad y de dónde vienen, son llevadas y desaparecidas, básicamente, o encarceladas. Entonces esta mujer escribió un poema donde como muy revolucionariamente habla contra esta ideología de callar a las personas por su etnicidad y es tan grave lo que hace que tiene que desaparecer y deja atrás a su esposo y a su hijo y es todo este como camino que ella tiene que recorrer escondida y por proteger a su familia, pero al mismo tiempo con estas ganas, obviamente como mamá, de regresar a ver a su hijo crecer y ser parte de su vida. Y obviamente también este sentido como de luchar por lo que es y por lo que ella reconoce como justo y propio. Y se me hace como una distopia llevada a un extremo que no está igual que en ninguno de estos libros. Nada está muy lejos de la realidad en la que vivimos hoy y de la importancia que tienen los pasos que estamos tomando y las acciones que estemos tomando a pesar de las buenas o de las malas noticias que tengamos. Y creo que a veces estos libros, aunque son ficción y son súper entretenidos y muy divertidos de leer, también tienen mucha información que nos puede servir para las decisiones que tomemos como sociedad hacia el futuro. Espero que alguno de estos libros les haya parecido interesante y le den una oportunidad. Les pongo aquí abajo los títulos en inglés y en español, si es que están traducidos. Y si ustedes han leído alguna distopia, me encantaría que nos dejen aquí abajo en los comentarios que han estado leyendo de distopias. Gracias y nos vemos en el siguiente video.